En abril se conmemoran 3 años del paro nacional. En el marco de estas protestas fueron asesinados más de 50 jóvenes en Cali. ¡Mataron, weón! ¡Nos mataron en la luna! Esto es lo que pasa en Cali. ¡Nos matan! También fue asesinado el 3 de junio del 2021 el patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez en el Paso del Comercio, o conocido también como Paso del Aguante. El sector del comercio en Cali, que para ese momento se encontraba bloqueado. A raíz de este homicidio fueron capturados 7 jóvenes acusados de porte ilegal de armas, tortura, homicidio agravado y desaparición forzada agravada. La justicia les aplicó detención preventiva intramural. Se encontraban en el sector de Paso de Comercio, donde se realizaron unos allanamientos. Varios de ellos pasaron más de 2 años en prisión bajo esta medida en condiciones de vulnerabilidad de sus derechos. Gracias al equipo jurídico que los representa, 6 de los jóvenes lograron recuperar su libertad por vencimiento de términos. Entre ellos, John Michael Cardona Jaramillo, quien salió el último mes en libertad. Sin embargo, Cristian Benjumea Bueno, quien es uno de los acusados, es el único que no ha recuperado su libertad y sigue en Villahermosa en el Patio 9. Un poco desorientado, pero contento con mi familia por verlos después de difíciles, bastante difíciles. Se siente mucho la soledad, por eso cuando mi mamá se me tuvo que ir por las amenazas, por lo del proceso, más solo me quedé. Y pues con lo que me pasó, tuve el fémur, una caída por un problema en Jamundí. Y sí, salud y jurídico, que es muy lento. A pesar de que en el proceso del Paso del Aguante los jóvenes han logrado superar la fase de detención preventiva, sus abogados fueron enfáticos en afirmar que esto no significa que haya terminado el caso. Todo lo contrario, están llegando a la etapa más importante, que es la del juicio, es decir, llegar a la decisión de fondo por parte de los jueces penales del circuito y el circuito especializado de la ciudad de Cali, que tienen a su cargo las determinaciones finales sobre estos procesos, es decir, declararlos inocentes o declararlos culpables. Lo que hay que decir es que en general todos los casos, todos los expedientes están en proceso de juicio. Se va a establecer si estos jóvenes son responsables o no lo son de los crímenes de los cuales se le acusa. En el caso del Paso del Aguante, pues estamos hablando del homicidio de un policial, de un agente de policía, Carlos Andrés Martínez Orozco. Los jóvenes que están en ese expediente van a enfrentarse a una audiencia de juicio público y oral ante los jueces de conocimiento, que son jueces que definen si son culpables o no. Es decir, estamos en la etapa decisiva del proceso. Y en el caso de estos jóvenes, Paso del Aguante en particular, pues son jóvenes que la teoría de la defensa es que son inocentes. Y será la carga de responsabilidad judicial demostrar su inocencia en los estrados judiciales. De no hacerlo, se exponen a una pena de prisión de 50 años de prisión. Obviamente estamos hablando de lo que llamamos los abogados una pena catastrófica que puede acabar con la vida de una persona. Y en ese orden de ideas estamos en un momento decisivo en el cual tenemos definitivamente que entrar en la fase de demostrar que estos jóvenes no fueron los responsables y no tienen por qué responder penalmente. Además de la pena que pueden pagar los jóvenes en caso de ser encontrados culpables, a muchos de los acusados les preocupa que el caso no sea solo judicial, sino también político, ya que senadores del Centro Democrático han publicado imágenes utilizando el caso como un botín político con ánimos ideológicos o politiqueros. En efecto, yo creo que la palabra es correcta. Sí se trata de un botín. Es decir, el caso del policial Carlos Andrés Martínez Orozco se ha convertido en un pulso político y se ha utilizado este caso y se pretende utilizarlo como un objetivo, digámoslo, de la justicia, pero también un objetivo de los sectores más reaccionarios de la sociedad caleña, esa oligarquía, digámoslo, caleña, azucarera, vallecaucana, que hoy gobierna la ciudad inclusive, se ha convertido en un objetivo, digamos, en términos de usufructuar sobre la tragedia para configurar una revancha sobre los jóvenes, una especie de derecho penal de enemigo, y de esa manera cobrarle a los jóvenes lo que estas élites consideran
que fue una afrenta como fue salir a reivindicar y protestar los derechos. La teoría de defensa de estos jóvenes es que son inocentes y la carga de responsabilidad que tiene esta defensa es demostrarlo en sede judicial. Ahora bien, si eso es suficiente para que los jueces administren justicia, en este caso, pues está por verse. Lo que se intenta evidentemente es construir una especie de cobro político y llevarlo al escenario judicial, y por supuesto que esa es una práctica de persecución pues obviamente con consecuencias humanas inescrutables. Los jóvenes que enfrentan este proceso han sido noticia en diferentes medios en los que muchas veces son estigmatizados por haber salido a protestar. Pero ¿quiénes son los jóvenes de primera línea? Primera línea es esos bomberos que van a salvar el incendio y siempre están allí primero ellos y la comunidad atrás. Eso fuimos nosotros, eso fue la primera línea, la que se paró al ataque represivo del ESMAD, de la Policía del Estado, y protegió nuestra comunidad. Fuimos jóvenes que salimos en busca de oportunidades, cansados, y que defendimos nuestra comunidad y nuestra barriada a costas, dando aunque sea, así fuera necesario nuestra vida. Esa fue la primera línea. Afrontar cosas muy difíciles como para tener que seguir escuchando este tipo de cosas cuando nunca fuimos ni una organización delincuencial ni ningún tipo de cosas de lo que se decía. Bueno, Carolina Montaño era una joven madre soltera, auxiliar de enfermería, hija de Dolores y de Uber. Dolores es un auxiliar de enfermería y Uber es un guarda de seguridad. Ellos son del Pacífico, de Guapi, Cauca. Crecí en un barrio del nororiente de Cali, la Comuna 6. Siempre me destaqué por mi liderazgo, por mi trabajo por la comunidad, por ser lideresa social juvenil barrial. Decidimos ir al paro un grupo de personales de salud, ¿sí? Pues empezando porque digamos, las contrataciones laborales para las enfermeras no ha sido la más digna, siempre es por prestación de servicios, siempre hay vulneración de derechos. Entonces decidimos ir y en apoyo a que estábamos inconformes también con las reformas. Cuando se presentan los ataques de las fuerzas contra los manifestantes, obviamente entramos a ejercer nuestra labor como misión médica, acompañando a la misión médica, ayudando a los heridos y todo el tema de la salud en los puntos de resistencia, especialmente el Paso del Comercio, que es mi comuna. Bueno, mi papel como madre ha sido bastante difícil, primero por ser una madre joven, segundo por ser una madre soltera. Carolina pasó 2 años privada de su libertad, al igual que su compañero de protesta, John Michael Cardona. Ellos relatan que su vida cambió de forma drástica, aún después de salir de prisión. No, totalmente. Hubo una Carolina antes y una Carolina después. ¿Por qué? Porque aún no he podido demostrar mi inocencia, entonces sigo siendo estigmatizada, yo sigo con ese temor de que todo el mundo me señala, de que mi nombre aún no se ha limpiado, ¿sí? Y solo se limpiará el día que yo gane el juicio y demuestre delante de un juez que soy inocente. El trabajo total también muy difícil. Los jóvenes del Paso del Aguante, liderados por Carolina Montaño y que incluyen a un grupo importante, son jóvenes de primera línea. Y la primera línea es un proceso social de resistencia, de lucha, de movilización, de expresión, digámoslo. No son criminales, no son terroristas, no son asesinos, no son delincuentes, ¿cierto? Son otra forma de expresarse, digamos, desde el punto de vista social. Estas primeras líneas evidentemente han sufrido una carga, unas presiones muy grandes, porque han tenido que sufrir el asesinato y el homicidio, pero también han tenido que ver la violación grave de derechos humanos y a su vez han tenido que ver la prisión. La mayoría de los liderazgos juveniles de Cali que hoy están en esta situación vienen de 1 o de 2 años de prisión en condiciones severas de reclusión. Y eso, por supuesto, significa un proceso interno de madurar, de reflexión, digamos, de reflexión. Esto presiona a sus familias de una manera muy importante. Han tenido que construirse en condiciones digamos, en una lucha muy difícil, que hoy camina sobre escenarios muy inciertos también. Y hoy la realidad de la mayoría de estos jóvenes y de los jóvenes en general sigue siendo la misma que antes del estallido social. Además de esas realidades, los jóvenes también están enfrentando los juicios, como en los últimos días lo hizo Cristian Aguilar. Soy estudiante de la Universidad del Valle, pertenezco
a uno de los jóvenes que ha sido víctima de un falso positivo judicial. Pues el día de hoy nos encontramos en audiencia desde la mañana, desde las 8 de la mañana aquí en el Palacio de Justicia de Cali y hasta las 3 de la tarde que acabo de terminar. Y pues la verdad esperábamos de que la Fiscalía de pronto no tuviera algo concreto, testigos concretos, y pues ese es como el alivio que uno va sintiendo de que no hay testigos que en verdad me incriminen, sino que es más que todo como el plan que han hecho para incriminar. Una audiencia de juicio público y oral en contra de Cristian Andrés Aguilar por hechos de los cuales él es inocente y que tiene que ver con la muerte dramática del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez en el Paso del Aguante el 3 de junio del 2021. Hemos terminado una audiencia de 9 horas en la cual la Fiscalía ha traído un testigo, experto investigador policial, que intentó a lo largo de todo el día incriminar a Cristian sin lograrlo en absoluto. Es decir, en este momento Cristian Andrés Aguilar Izaza es inocente de todos los cargos. Y ya vamos en la segunda y vamos para la tercera audiencia de juicio público y oral. De manera que hay un buen suceso para la defensa. Desde este momento la defensa está fuerte, Cristian está fuerte y estamos en camino ya a terminar la práctica probatoria de la Fiscalía el próximo 29 de mayo, que es cuando vamos a recibir la declaración del testigo que incrimina a los jóvenes del Paso del Aguante en hechos que evidentemente son muy dolorosos, pero que no corresponden a la conducta o la responsabilidad de la primera línea que estuvo en ese proceso de estallido social 2021. Aunque hay muchas versiones de lo ocurrido el 3 de junio, el día que fue asesinado el patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez, Carolina Cuero quiso contar los hechos que ocurrieron ese lamentable día. Los hechos que hicieron en contra de ese policía, yo pude presenciar 3 o 2 minutos de todo lo que pasó, y lo que yo me encuentro es un hombre que todos gritan que es policía, a los cuales lo traían agredido. No tengo ni idea de dónde lo traían o cómo lo traían o por qué, solamente sé que lo habían retenido porque se estaba infiltrando pues en uno de los puntos de resistencia, y lo único que yo hago es evitar, obviamente porque no conocía a ninguna de las personas de que los traían. Al parecer eran grupos armados o eran personas ajenas a la protesta que estaban infiltradas en nuestro punto. Lo que hago yo es, como siempre hacía, tratar como de controlar la situación, de siempre ir como al diálogo, no a la violencia, y lo que trato es que lo suelten, que no es la manera, de que si es policía y que si es infiltrado se lo entreguemos a un grupo de derechos humanos. Yo me paré en la mitad de las personas que lo traían y las personas que amenazaban con las armas. Entonces, en el momento en que yo no me quito de la mitad, porque digamos que yo entro como en una barrera de protección, ¿sí? Como que, hey, paren allí, él está allá y yo estoy como alegando con las personas que traen las armas. Entonces, cuando ellos ven que yo no me quito del paso, del camino de ellos, lo que hacen es comenzar a disparar como para amedrentarme y que yo me quitara del camino. Si en tus manos hubiera estado salvar la vida del policía, ¿lo hubieras hecho? Sí, de hecho siento aún mucha frustración porque pensé que con todo lo que yo discutí con esas personas lo iban a dejar, o sea, no iban a hacer lo que hicieron y que iba a lograr salvarlo de ellos. Vicky Donais habló del apoyo que han recibido los jóvenes por parte de intelectuales franceses para respaldar su defensa y exigiendo justicia. Asimismo, se refirió a un foro de la Universidad del Valle al que fue invitada Carolina Cuero para hablar del paro nacional. Y estoy actualmente participando de un foro de contrastes entre el movimiento del 71 y el movimiento del estallido social. Ha sido muy interesante con la participación de una serie de jóvenes de la primera línea, jóvenes que están judicializados con falsos positivos judiciales. Quisiera hacer un llamado de la solidaridad de la comunidad universitaria y de la comunidad en general para abrazar, para proteger a estos jóvenes, para que finalmente se haga justicia. Y un llamado al presidente de la República para que por favor se cumpla esto de que él también hace parte de la primera línea, de que él puede explicitar todo lo que se ha sido de arbitrario con la fiscalía pasada y que se haga justicia en el país. Te puedo decir que cuando el estallido social, la Plaza de la República, que es una plaza muy grande en París, se llenó totalmente en solidaridad
con el movimiento del estallido social. 150 intelectuales franceses firmaron un documento, intelectuales conocidos, muchos de ellos, está inclusive los alcaldes de diferentes ciudades, vicepresidentes del Senado, e intelectuales como Michel Lowy y otros muy importantes, respaldando la petición de que se haga justicia para estos jóvenes en Colombia. El abogado Alberto Bejarano solicitó que, dado que en esta etapa del caso es la más crítica, se requiere un acompañamiento no solo para el caso, sino a los testigos. Nosotros queremos hacer es un llamado a cerrar filas en esta etapa, a radicalizarse, si se quiere, en términos de la defensa solidaria de los jóvenes de la primera línea, a limpiar el nombre de la primera línea, a darle a la primera línea realmente la dimensión que esta digamos, ejercicio social tiene, a reivindicar estos derechos y evidentemente acompañar. Estos jóvenes hoy están relativamente solos en el escenario y con esto no quiero descartar cosas valiosas que han sucedido, voces muy valientes que los han defendido, situaciones como las que sea el propio presidente de la República el que diga yo soy primera línea. Bueno, eso es importante, no se puede subestimar, pero se requiere de más esfuerzo, se requiere de más compromiso, se requiere una campaña de solidaridad muchísimo más grande para enfrentar el reto de los juicios que se vienen. Los 7 jóvenes que hacen parte de este proceso señalaron que esperan demostrar en el juicio su inocencia, puesto que solo estaban ejerciendo su derecho a la protesta.